En los últimos días se ha hablado mucho de racismo y discriminación. A partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, asesinado en manos de policías, despertó manifestaciones en varias ciudades reclamando acerca del racismo estructural que todavía padecen las personas afrodescendientes en Estados Unidos, acompañado también del impacto del coronavirus que profundizó las desigualdades sociales, mostrando que las poblaciones de riesgo y las más vulnerables son los afroamericanos. El repudio generalizado por el asesinato de Floyd también se vio puertas adentro en Argentina. Varias figuras mediáticas compartiendo las consignas de las manifestaciones en sus redes, portando carteles, fotos. Sin embargo, varias organizaciones y referentes de comunidades afro, indígenas y migrantes denuncian la discriminación y el racismo que existe en nuestro país y que está naturalizado en nuestras prácticas cotidianas. Mi nombre es Lara Andrés y hoy analizaremos brevemente el racismo en Argentina. Todos recordamos o hemos visto cómo cada 25 de mayo o cada acto patrio se pintan las caras con corchos a algunos niños que parodian la presencia de negros haciendo de vendedores de empanadas o pastelitos. Esto que todos podemos recordar o reconocer en nuestra memoria colectiva significa y mucho. Como si su único rol en nuestra cultura fuera ese, ¿no? Nos plantea algo que tenemos completamente naturalizado y que es la invisibilización de la afrodescendencia en Argentina, como así también de las comunidades indígenas. ¿Pero por qué? A priori se puede decir que vivimos en un país que desde sus cimientos en la construcción de la nación se esmeró en ser y representar todos los ideales culturales de la Europa blanca colonizadora. Leemos y escuchamos, hemos dicho, somos descendientes o nietos de italianos españoles que migraron a nuestro país. Ya acá podemos observar una representación simbólica sobre lo que creemos ser en cuanto a nuestra identidad como Estado-nación. No podemos pensar en esa representación en la matanza de los pueblos originarios, no pensamos en la esclavitud, no pensamos en el mestizaje. Hay una operación de negar la existencia negra o indígena en nuestros orígenes como Estado-nación, que no hace más que invisibilizarlos poniéndolos en el plano de la otredad, esa otredad a partir de la cual afirmamos nuestra propia identidad como blancos. Esa práctica que invisibiliza y niega la presencia de la diversidad cultural en nuestro país y que más específicamente invisibiliza a las personas afroargentinas, indígenas y migrantes, sigue vigente hoy en día desde su negación, que se cristaliza en la pregunta, por ejemplo, ¿de dónde sos?, cuando se ve a una persona negra, como así también la discriminación vigente que está estructuralmente instalada en nuestro país. Por ejemplo, hasta el día de hoy no contamos con datos sobre los afrodescendientes que están en nuestro país. Recién en el 2010 se realizó una prueba piloto en el Censo Nacional realizado por el INDEC para comenzar a relevar la población afrodescendiente. Este censo arrojó como dato que hay 152.000 personas afrodescendientes, pero muchos referentes en el tema anuncian que en realidad hay muchos más. Todavía no lo sabemos, pero este año, el 2020, es el año en el que tocaría hacer un nuevo censo nacional y en este sí debería contemplarse oficialmente el relevamiento de personas afrodescendientes en sus formularios para poder visibilizar y dar a conocer la existencia y participación de afroargentinos en nuestra población. A una semana del asesinato de George Floyd en Estados Unidos se viralizó un video donde un grupo de policías de Chaco entró ilegalmente en la casa de la familia Oquom Saravia Fernández, donde secuestró, torturó y cometió abusos. ¿Por qué no vimos el mismo repudio que en el caso de Floyd? ¿Qué pasa que somos capaces de reconocer la discriminación o el racismo externo, el racismo de efectivos policiales en Estados Unidos, pero no en la policía metropolitana que reprime a los trabajadores senegaleses en Once? Hay una fuerte naturalización que permite, justifica y avala la violencia institucional hacia lo que construimos como la otredad. De esta manera, no generó el mismo repudio el asesinato de Rafael Nahuel hace unos años, de los que hoy señalan la discriminación en otros países, como tampoco se cuestionan cómo reproducen en sus discursos el negro villero, que es una calificación que tanto se repite en nuestro país. Este fenómeno de invisibilización y negación del racismo en nuestro país también se puede ver puertas adentro de los feminismos. Si en los índices de pobreza, si las más pobres somos las mujeres, aún más pobres son las mujeres negras, afrodescendientes, indígenas o migrantes. Es importante marcar esto para comprender que las problemáticas vinculadas al género también están solapadas con otras desigualdades.
Debemos repensar la superposición con otras problemáticas, derivadas, por ejemplo, del racismo, de la xenofobia, de la transfobia, la homofobia o el clasismo. Pero para poder entender un poco más acerca del racismo vigente en Argentina, nos parece importante escuchar los testimonios de quienes día a día luchan contra el racismo y la discriminación, haciendo visible aquello que parece invisible. Entrevistamos a Ali Delgado y a Julia Carrera, militantes de la agrupación Yangó, organización afro que busca promover el respeto, la igualdad y la justicia social de los afrodescendientes y la comunidad en general. En los últimos días vimos un repudio generalizado respecto al asesinato de George Floyd y los abusos de la policía estadounidense. Queríamos preguntarles por qué no vemos este mismo repudio en los casos de abuso y discriminación que hay en nuestro país. ¿Cuál es la operación simbólica que hace posible reconocer la discriminación estadounidense o externa, pero no así la discriminación puertas adentro? No hay el mismo repudio a los casos de racismo en Argentina porque no se termina de identificar la existencia de este flagelo y de este sistema de opresión en el país. Se piensa que en la Argentina no hay racismo o se lo confunde mucho con el clasismo muchísimas veces. Esto es por la victoria del racismo institucional sobre todo y del discurso eurocéntrico que dice que en la Argentina no hay negros, sostenido a lo largo de la historia por diversísimos presidentes de todo el arco político. El argentino, en la misma línea con lo que venía diciendo anteriormente, lo que hace es extranjerizar el problema y pensar que sucede en otros países, porque es muchísimo más fácil y cómodo ver lo que sucede en el resto de los países y no mirar lo que tienen enfrente de sus narices. Incluso cuando hay racismos cotidianos muy evidentes, ¿no? Como el decir negros de mierda o el decir voy al chino en vez de al supermercado o referirse a la verdulería como el bolita o los bolivianos de la esquina. Ignoran o prefieren ignorar, pero lo que sucede principalmente es que en la Argentina el racismo es un problema tan grande que no es un problema. ¿Hay un negacionismo histórico respecto a la afrodescendencia en Argentina? Bueno, sí, hay una negación de la identidad histórica afrodescendiente y afroargentina. Se piensa que la Argentina no es afro, que no están ni en la construcción, ni en la constitución, ni la identidad argentina las personas negras, cuando se pueden ver en las caras de todas las personas que caminan en la calle, básicamente, en la construcción del vocabulario, ¿no? Las palabras como tango, algo tan básico y tan argentino como el tango, quilombo, mambo. Bueno, se ve muy reflejado ahí en las caras, en los bailes, la música en general. Incluso en los próceres, ¿no? Las guerras que llevó a cabo la Argentina para liberarse del yugo colonial de España fueron llevadas a cabo principalmente por soldados negros e indígenas. También las guerras civiles. La presencia negra en Argentina fue muchísima y lo siguió siendo y nunca dejó de ser. Los negros no nos morimos. Estamos acá, nada más que se eligió ignorarnos y hacernos desaparecer, pero discursivamente nada más. ¿Cómo se vincula la discriminación con la apropiación cultural? La apropiación cultural y los problemas que trae la apropiación cultural están estrechamente vinculados con la discriminación. Pero antes tenemos que saber qué es la apropiación cultural. A ver,
muy a grandes rasgos, la apropiación cultural es cuando un elemento de una etnia históricamente oprimida, como pueden ser les afro, les indígenas barra marrones, les asiáticas, etc., es tomado por una cultura históricamente opresora, como pueden ser les eurocolono-descendientes, o más conocidas como blanques, pero es eurocolono-descendientes, para ser así, más profesional la cosa. Entonces es cuando un elemento de una etnia históricamente oprimida es tomado por la etnia opresora. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema con esto? Cuando, por ejemplo, una persona blanca utiliza un turbante y entonces alguien afro o algún aliado antirracista le marca que esto está mal, que esto es apropiación cultural, que es racista y le explica y qué sé yo, y cuando te dicen, bueno, pero es solo una tela en el pelo, ¿cuál es el problema acá? Que para nosotros no es solo una tela en el pelo. El turbante es un elemento sagrado que tiene un trasfondo histórico impresionante, de verdad es impresionante, sumamente interesante por si lo quieren investigar. Y entonces cuando una persona blanca le quita todo este significado que tiene dentro de la comunidad afro, entonces está borrando todo eso y lo está usando únicamente como un accesorio. Y el problema acá, que también ocurre con las box braids o las cornrows, que son dos tipos de trenzas que ahora están muy de moda, entre comillas, y que muchos famosos blanques las están usando sin darse cuenta de todo el significado que tienen. ¿Qué pasa con esto? Y acá es cuando se vincula con la discriminación. Si una persona blanca va al trabajo o va a la vida con un turbante puesto, bueno, es algo cool, es algo que está bueno, algo exótico, pero algo exótico lindo, que querés ver y qué sé yo. Y cuando algo alterno, y cuando una persona afro va con un turbante, que es un elemento sagrado, recordemos, de su cultura, no de la cultura de los blancos, esta persona afro se ve violentada, discriminada, le ejercen racismo por utilizar este elemento, lo ven como algo malo, como algo feo, como algo que está mal, que hay que prohibir. Y lo mismo pasa con las religiones, porque por si no sabían, hay religiones afro, como pueden ser la Umbanda, y lo que ocurre es que cuando una persona afro justamente profesa estas religiones que son de su cultura, se ve violentada constantemente, se ve como algo exótico malo, se ve como algo inhumano, como algo que de nuevo hay que prohibir y que está mal y que no hay que profesar. Ahora, cuando una persona blanca roba esta cultura, roba esta religión y la profesa sin saber y sin vivir el trasfondo que tiene esta religión afro, lo que hace es borrar todos los significados y aunque no los borre, para la sociedad, como es una persona blanca usando un elemento, una cultura que no le pertenece, es visto como algo exótico que está bien, algo cool, algo alterno de nuevo y todas cosas positivas. Entonces acá es donde está el mayor problema de la discriminación con la apropiación cultural, que cuando personas de una etnia oprimida utilizan los elementos culturales o profesan las religiones de su etnia, son discriminadas, pero cuando una persona blanca agarra esos elementos, los roba, los apropia justamente, es visto como algo lindo y algo que está bien. En este caso me interesa saber lo que pensás, Julia, respecto a la interseccionalidad en los feminismos en Argentina. ¿Qué nos podés decir? ¿Por qué es tan importante la interseccionalidad en los movimientos, en especial en el feminismo? Bueno, Aluami en Instagram tiene un post sumamente interesante sobre esto, que ilustra a la perfección cómo tiene que estar relacionado el feminismo y la interseccionalidad y cómo muchas veces no lo está. Hay un montón de referentes feministas cis, blancas y hegemónicas que se ponen el pañuelo verde y salen a las marchas y al mismo tiempo le gritan negra de mierda a compañeras racializadas.
o les gritan machos con vestidos a compañeras trans. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no incluís en tu feminismo a las realidades racializadas, discas, gordas, neurodivergentes, trans, etcétera, y un gran etcétera, vos no estás luchando por todas las mujeres, como afirman justamente estas referentes. Vos estás luchando por una porción ínfima de mujeres que son justamente las más privilegiadas. Y entonces no es feminismo si seguís reproduciendo todas estas opresiones. Y así pasaron por Modo Glitter Ali Delgado y Julia Carrera, militantes de la agrupación Yango, organización afro que busca promover el respeto, la igualdad y la justicia social.